Relatos Paranormales Oficial. Esto que les voy a contar sucedió a principios del año de 1980. En esos años, yo vivía en el estado de Puebla, junto con mi hermano Ricardo y mi primo Luis. Éramos indígenas que hablábamos la lengua náhuatl y además en ese entonces teníamos una vida por delante. Pero la necesidad económica de nuestros hogares y el hambre nos hicieron conseguir un empleo a nuestra corta edad. Gracias a Dios, un conocido del pueblo nos propuso ir al estado de Veracruz para trabajar en un ingenio azucarero. Al gustarnos o no, no tuvimos otra alternativa más que aceptar esos pobres pesos como forma de pago, ya que la siembra de nuestros terrenos no era suficiente para sostener a nuestras familias. Mi esposa, al enterarse que iría a Veracruz a trabajar, se opuso rotundamente, argumentando que era un lugar bastante lejos, y por ello, no tendríamos oportunidad de vernos, aparte de que el sueldo era miserable. Seré muy sincero, casi no teníamos para comer. Por esa razón, como pude logré convencerla, y a los pocos días los cuatro marchamos a lo que sería nuestro nuevo empleo. Llegamos a nuestro destino, y de inmediato nos trasladaron en burro a una gran finca llamada La Esmeralda, la cual tenía como dueño a un conocido hacendado, de nombre Esteban. El hombre era de carácter fuerte, y no andaba con rodeos. Si algo no le gustaba, se lo decía a sus empleados en ese instante. Una vez nos presentamos, don Esteban le ordenó al capataz de nombre Juancho que nos ayudara a instalar y posteriormente nos mostrara nuestras labores. Después de habernos instalado, el capataz nos enseñó toda la finca. Conforme la observaba, me di cuenta que tenía un estilo muy colonial. Al terminar el recorrido, cada uno recibió las indicaciones que diariamente iba a desempeñar. Se nos encomendó estar en la siembra y cultivo de la caña para transportar el producto hasta la procesadora. Esa sería nuestra labor a realizar día con día. Me di cuenta que en la finca había centenares de trabajadores, todos realizando diferentes actividades. A pesar de ello, observé algo que me dejó intranquilo. Algunos de los empleados se veían cansados, enfermos y hasta hambrientos. Por fin cayó la noche, así que nos fuimos a descansar a una enorme cabaña. En dicho lugar, había una gran cantidad de literas, creo que eran más de 50. Agotados por la pesada jornada laboral de ese día, rápidamente los cuatro caímos en un sueño profundo. Pero para colmo, teníamos que levantarnos a eso de las 4:30 de la mañana, hora en la que los empleados desayunaban algo, como un café con un pedazo de pan, para que a las 5 en punto estuviéramos listos para empezar nuestro duro trabajo nuevamente. La paga no era muy buena, pero desde mi punto de vista, esto era mejor que pasar necesidades o morir de hambre en el pueblo. El tiempo fue pasando, y las condiciones de trabajo eran muy deplorables, y peor aún, el sueldo cada vez era más miserable. Esto por supuesto nos tenía inconformes, hasta que cierto día, un campesino llamado Martín estalló de coraje. Comenzó a incitar a los demás trabajadores para que todos juntos amenazaran con hacer una huelga y detener la producción. Esto con la intención de que el dueño don Esteban mejorara el sueldo y sobre todo las condiciones laborales, ya que durante los últimos días habían muerto 2 compañeros por desnutrición. La mayoría no decían nada por temor a ser despedido, y nosotros 4 ni siquiera abrimos la boca. No obstante, al otro día una cantidad de trabajadores tomó la decisión de no trabajar hasta que fueran escuchadas sus demandas. Así pasó una semana. La producción bajó demasiado, al grado que la hacienda estaba por colapsar si es que no se hacía algo pronto. Don Esteban, muy molesto y preocupado, no sabía qué hacer. En primera, no tenía dinero para salvar el negocio, y en segunda, no iba a ceder ante las condiciones de aquellos infelices que lo estaban volviendo loco. De pronto, el capataz, quien estaba con él en ese momento,
le comentó con una voz nerviosa, una idea descabellada que cruzó en su mente, una propuesta que podría cambiarle la vida. Ahí en secreto, le dijo que había una solución a su terrible problema, pero para eso tenía que hacer todo lo que el brujo Tacho le dijera. Don Esteban, lleno de cólera, le dijo que no estaba para escuchar tonterías, que nadie lo podía ayudar, y menos un extraño brujo chamán. El capataz, insistente, le explicó: «Mire, patrón, le digo que sí hay una solución, solo que usted debe aceptar el trato o pacto que el brujo Tacho le ofrezca». El patrón se quedó callado por un segundo, meditando con cautela aquellas palabras. Muy en el fondo de su ser, sabía que tratar con el brujo Tacho no traería buenas cosas. Don Esteban le exigió al capataz que terminara de contar todo lo que supiera del brujo, ya que lo tenía en ascuas. El capataz argumentó lo siguiente: «Mire, patrón, si en verdad quiere la ayuda para salvar el negocio, pagarle a los campesinos, comprar maquinaria y alimentar al ganado, entonces usted debe firmar un pacto con un ser muy poderoso, hoy a la medianoche. No tenga miedo, que esto no perjudique en absoluto a su familia, ni a usted. Claro, siempre y cuando cumpla con lo prometido, ya que cada cierto tiempo deberá entregar un obsequio, y si usted cumple con el pacto al pie de la letra, su empresa le dará muchos más frutos que antes». Don Esteban, muy pensativo, no dudó en preguntar qué clase de regalos tendría que dar a cambio. Fue ahí que el capataz le dijo: «Mire, patrón, cada que se lo pidan, usted solo tendrá que entregar el cuerpo de algún trabajador, esto como una ofrenda. De hecho, podría ofrecer a esos miserables campesinos que acaban de llegar, no saben leer, no tienen familia, y ni mucho menos derechos». El hombre, al escuchar semejante atrocidad, se quedó perplejo y aturdido. Tardó algunos minutos en tomar una decisión. Sabía muy en el fondo que el aceptar tan impresionante trato era descabellado, pero de no hacerlo, su finca se vendría abajo. Así que forzado, aceptó aquel macabro pacto. Sonriente el capataz le advirtió que firmado el trato, ya no había marcha atrás. Aquella noche don Esteban pactó con algo que no conocía y que en vez de darle solución, le daría mayores problemas. Al haber transcurrido 2 días, don Esteban le pagó a todos sus trabajadores. De igual manera, les compró ropa y zapatos, además de que les entregó medicinas y les dio de comer buenos alimentos. Los trabajadores, al ver lo que don Esteban realizaba, de inmediato levantaron la huelga, al mismo tiempo que le ofrecían una disculpa. El hacendado los perdonó y les dijo que retomaran sus labores, que todo estaba olvidado. Pero al llegar la tercera noche, comenzaría el terror para los pobres campesinos. Durante la madrugada, se presentó en la hacienda un extraño ser, buscando a don Esteban. Este aberrante animal era nada menos que el brujo Tacho, quien parecía un perro negro de grandes ojos rojos y con una profunda mirada que imponía terror. Al encontrar al hacendado, le dijo lo siguiente: «Mire, señor, como verá usted y yo tenemos un trato. Ya te demostré que puedo hacer lo que tú me pidas, así que te toca cumplir tu parte. Tienes que entregarme a partir de esta semana el cuerpo de uno de tus peones. El regalo me lo darás los días martes y viernes». Posteriormente, aquel brujo nahual se marchó de la hacienda y se perdió en la oscuridad del bosque. Don Esteban temblaba de miedo. No tenía otra opción. O era la vida de un trabajador o la de él. Al llegar el otro día, le ordenó al capataz que buscara a Martín, aquel campesino que organizó a los trabajadores para hacer la huelga, y una vez lo encontrara, le dijera que tenía un regalo por su gran esfuerzo y dedicación, pero para poder recoger el presente, debía ir esa noche a la bodega de suministros después de las 12. Aquel pobre campesino se alegró bastante, sin saber que algo aterrador le aguardaba. Cuando llegó la medianoche, Martín, con una gran sonrisa en su rostro,
acudió al mencionado lugar. Al entrar a la bodega, sus ojos brillaron de emoción. Unos metros adelante, se hallaba en el suelo una moneda de oro. Sin dudar un segundo, corrió para tomarla, pero de pronto, un gran perro negro de aspecto semihumano saltó sobre él y lo tomó por sorpresa del cuello. Este aberrante ser tenía unas grandes garras, la fuerza de varios hombres y unos afilados dientes. Este nahual succionaba cada gota de vida del pobre Martín, quien por más intentos que hacía para librarse, no lo conseguía. Don Esteban y el capataz estaban escondidos tras unos costales, mirando la aterradora escena. El patrón se quedó petrificado al ver cómo aquel brujo nahual, en su aspecto de bestia, devoraba con saña el cuerpo del desdichado hombre. Al amanecer, ya no supimos nada de Martín. Se me hizo muy raro no verlo por ninguna parte. Me acerqué a un compañero para preguntarle si sabía algo al respecto, pero este hombre solo me respondió que durante la noche lo vio salir del dormitorio. Sin embargo, ya no volvió. Quizá lo habían despedido. Un poco extrañado por las palabras de mi compañero, continué con mis labores diarias, aunque de cierta manera, mi instinto me decía que algo no andaba bien. El empleo cada vez era más pesado, tanto que al llegar el otro día, no tenía ganas de pararme de lo cansado que me encontraba. Así pasaron los días, y poco a poco, cada uno de los trabajadores que trabajaban con nosotros y que habían participado en la huelga, fueron desapareciendo en raras circunstancias. Esto me causó inquietud, y por tal motivo, comencé a preguntar por los compañeros ausentes, pero mi curiosidad no fue bien vista por el patrón, al punto que me gané su coraje y odio por mi intromisión. A pesar de ello, los otros trabajadores también se percataron de los hechos, pero optaron por guardar silencio, por miedo a que algo malo les sucediera. El capataz de la finca, al ver que los trabajadores estaban inquietos, argumentó unas palabras para tratar de tranquilizarlos. Dijo que los anteriores empleados habían tomado la decisión de irse, unos en busca de un porvenir mejor, o simplemente porque extrañaban a sus familias. Yo, en lo particular, no creía en sus palabras. De mi mente no podía quitar la idea de que algo malo pasaba. Cierto día, un compañero llamado Fernando sufrió un accidente, por lo que terminó gravemente herido, así que tuvo que ser asistido por un médico. El pobre hombre no podría trabajar por un par de semanas. Obviamente esto no le convenía a don Esteban. Perdería mucho dinero al cubrir los gastos médicos de aquel empleado. Cegado por la maldad que ya corría en sus venas, ordenó al capataz entregar a ese hombre como parte del trato que tenía con el brujo nahual. Durante la noche, mi hermano se dio cuenta que Fernando no llegó a dormir a su litera. Esto nos preocupó un poco, ya que los cuatro habíamos formado un lazo fuerte de amistad con él. A la mañana siguiente, a muy temprana hora, le pregunté al capataz por Fernando. Él me respondió con una voz cortante y fría. Me aseguró que el patrón había ordenado que lo llevaran hasta su pueblo, extrañaba a su familia, y en las condiciones de salud en las que se hallaba, era mejor que estuviera con sus seres amados. Eso fue sumamente raro, no cabía la menor duda, algo estaba pasando. Sabía que él no se marcharía sin antes despedirse de nosotros. Los días fueron tomando su curso, la rutina era la misma, hasta que en cierta ocasión sucedió algo horrendo. Aquella tarde me ordenaron llevar hasta la planta procesadora un cargamento de caña. Al momento de entrar a este lugar, observé algo que me asombró muchísimo y al mismo tiempo sentí una gran impotencia. Uno de nuestros compañeros había caído dentro de una caldera hirviendo. La escena era perturbadora, ya que el hombre gritaba desesperadamente, pidiendo ayuda. El capataz, que en ese momento se encontraba presente, ordenó que nadie se acercara a ayudarlo, diciendo que todo fue un accidente, y los accidentes
suelen pasar en los lugares de trabajo. Fue realmente triste, espeluznante e impotente ver cómo aquel hombre perdía la vida sin que nadie pudiera mover un dedo para poder salvarlo. Esa noche no pude dormir pensando en la muerte tan trágica y horrible que tuvo aquella persona. Al llegar el día de cobro de la nómina, me di cuenta que mi sobre no tenía la cantidad de dinero acostumbrada, era una cantidad menor. Pensé que era un error, por lo que me acerqué al capataz para preguntarle acerca de ese faltante. El muy déspota me dijo que se me había descontado, todo por no cumplir mi trabajo como debía, y especialmente por andarme metiendo en lo que no me importaba, haciendo muchas preguntas. De inmediato me molesté e intenté golpearlo, pero mi hermano me detuvo diciendo que no me metiera en más problemas. Desde ese día, comencé a tener roces con el capataz, al extremo de que me cargaba la mano, buscaba siempre hacerme trabajar más de la cuenta. Harto de la situación, le dije a mi hermano y a mi primo que me quería largar de aquel lugar, ya estaba harto de la situación. Ellos me calmaron diciendo que aguantara un poco más, que entre los 4 juntáramos un dinero y después nos iríamos de esa hacienda. Al otro día, muy temprano comenzamos nuestras labores. A mi primo Luis lo mandaron a apoyar a la procesadora debido a que un compañero se sentía indispuesto, y mientras tanto, él cubriría su lugar, donde su labor era encargarse de la trituradora. Así estuvo durante varias horas, hasta que llegó el mediodía. Fue entonces que sucedió otro evento trágico, algo donde mi primo tuvo una afectación directa. La manga de su camisa se atoró en uno de los rodillos de la máquina, misma que jaló al instante su brazo. Lo que ocurrió después, ya te lo imaginas. Su brazo quedó atorado entre los metales, completamente aplastado. Uno de los trabajadores que se encontraba ahí fue hasta mi lugar de trabajo para darme la aterradora noticia. Sin dudarlo un segundo, corrí a la procesadora para ver cuál era su condición, pero al llegar, mi primo ya no estaba. Al preguntar por él, los otros compañeros argumentaron que el capataz había venido para llevarlo supuestamente al hospital. De inmediato corrí a la oficina del patrón. Quería preguntarle sobre el estado de salud de mi primo, pero al llegar, el capataz no me permitió verlo. Con una desesperación que no podía controlar, le exigí que me dijera dónde se habían llevado a Luis. El sujeto no me dio ninguna información, solo me ordenó incorporarme nuevamente a mis obligaciones. Tenía ganas de pelear, pero al hacerlo me daría más problemas, así que regresé al trabajo, con la esperanza de que mi primo estuviera bien. Pero cuando llegó la noche, le dije a mi hermano que tomáramos nuestras cosas y fuéramos a buscar a nuestro primo. Antes de irnos, uno de los compañeros que tenía ya bastantes años trabajando en la finca nos hizo una confesión que nos dejó atónitos y al mismo tiempo resolvió mis dudas. Comentó que tuviéramos mucho cuidado y encontráramos a Luis a toda costa, debido a que había rumores muy escalofriantes. Se contaba que el patrón y el capataz eliminaban a todo trabajador que no les servía o causaba algún problema. Lo entregaban al maldito Tacho, aquel brujo nahual con el que había pactado a cambio de dinero. Esta criatura del diablo se alimentaba de esos hombres. Ya todos sabíamos que en esa maldita hacienda varios trabajadores desaparecían misteriosamente, pero pocos conocían estos hechos. Las palabras de aquel hombre confirmaron mis sospechas. Esto hizo cambiar mis planes. Quería mucho a Luis, pero mi vida estaba en peligro, y no solo la mía, sino la de mi esposa y mi hermano. Por tal motivo, empezamos a guardar en silencio nuestras cosas, sin importar que fueran altas horas de la madrugada. Me dolía dejar a mi primo, pero sabíamos que un nahual era una criatura del diablo, y yo no sabía cómo lidiar con semejante maldad. Una vez guardamos nuestras pertenencias, salimos de esos dormitorios, haciendo el menor ruido posible para que nadie se diera cuenta,
o levantar sospechas, o al menos eso fue lo que pensamos, porque al llegar a la puerta principal se encontraban varios hombres. El maldito capataz ordenó que nos detuvieran. Se había enterado que conocíamos la verdad de las desapariciones que sucedían en la finca. Como nos fue posible, corrimos hasta perdernos en la profundidad del bosque. No sé durante cuánto tiempo estuvimos corriendo, pero al parecer ya nadie venía tras nosotros, ya que no se escuchaban pisadas o voces. Esa noche tuvimos que pasarla en el bosque. Admito que teníamos miedo de que nos atraparan o saliera algún animal salvaje, o peor aún, ese maldito nahual. A la mañana siguiente caminamos un par de horas más hasta que llegamos a un pueblo cercano, el cual recorrimos en busca de clínicas y hospitales para ver si mi primo en verdad estaba ahí. Desgraciadamente, no corrimos con suerte, jamás lo encontramos. Yo pienso que sufrió la misma desgracia que los otros trabajadores de aquel maldito lugar. Después de aquella tarde, regresamos a Puebla. Después de mucho tiempo volvimos a Veracruz, con la intención de ofrecer una misa en memoria de aquellos hombres que perdieron la vida en la hacienda, aunque al llegar nos enteramos de algo espantoso. Esa noche en que nos escapamos de la finca, el tétrico nahual se hizo presente y arrasó con todos los trabajadores que encontró a su paso. No respetó el trato que tenía con don Esteban. Aquel nahual solo perdonó la vida del capataz, quien sin duda era el encargado de convencer a las personas ambiciosas, como don Esteban, para hacer un pacto con el nahual y entregar personas como ofrenda, a cambio de dinero, aquellas que devoraba don Tacho, el maldito nahual de Veracruz. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de nahuales haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por aquí para que los vean. Recuerden que si tienen una historia que contar, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción del video. De igual manera, si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.